Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a ver al Político Animal en su canal de YouTube. Ya saben, si les agradan nuestros contenidos, pues suscríbanse y activen la campana de notificaciones, déjenos sus comentarios, háganos saber qué temas quieren que se traten aquí. Hoy, 18 de marzo de 2021, continuamos con los temas de aprendizaje de una serie de 5 programas. Ya vimos lo que es la ley, ya vimos lo que es el fuero, hoy vamos a hablar de el corporativismo y también en el tema de coyuntura vamos a hablar de un dictador en Palacio Nacional. Así que quédense para que todos juntos abramos los ojos. Antes quiero agradecer comentarios y saludos. Rápidamente contesto también. Domingo Tena, así es, hay quienes siguen creyendo que el fuero ya no existe, pero pues todos sabemos que no es así y por eso se hizo el programa anterior, para que todos lo reproduzcamos. No nada más nos lo quedemos como información, sino no trasciende y nadie se entera. Hay que reproducirlo, hay que decirlo a todas las voces, a los 4 vientos, que el gobierno nos está mintiendo, que nos está engañando. Y entonces hay que decirles, el fuero todavía existe. Nos están mintiendo los diputados, los senadores y el presidente. Igualmente, querida Verónica Hernández, te envío un abrazote. Pues sí, de hecho, hoy vamos a abundar sobre este tema de la presunta dictadura que ya tenemos en México. Ani Landa, muchísimas gracias por tus porras, siempre estás muy ahí pendiente de nuestros videos, un abrazote. Maestro Lucio Alonso Rubio, un gran jurisconsulto, muchísimas gracias querido maestro por tus comentarios y pues bueno, ojalá y esta información les sea útil a todos, que tenemos que reproducirla para que no se quede ahí aislado y no pase nada en nuestro país y vamos a seguir con malos gobiernos. Bueno, en general rápidamente saludos a todos nuestros suscriptores y a quienes nos visitan, muchas gracias, síganle dando like y ya saben, también nos pueden seguir todos los días en minds.com/Omar Cerezo, con 0 al principio y al final en vez de la O, y todos los lunes en distritalnews.com. Y que por cierto, la columna de esta semana, del lunes pasado, está interesante porque yo hice un pronóstico hace un año de lo que iba a pasar con lo de la pandemia, no solamente en México, sino en el mundo. Y pues la verdad es que los pronósticos que hice, todos se cumplieron al 100%. Así es que sí, está muy interesante, los invito a que la lean. Entremos al tema. El corporativismo no es un tema que figure en la agenda coyuntural de México, pero es un fenómeno que sí se da todos los días y resulta de crucial importancia poder identificarlo, conocer sus efectos y ofrecer alternativas para evitar distorsiones e ilegalidad en la función pública, en la función de gobierno. El corporativismo es un modelo o doctrina política y económica en donde las decisiones públicas quedan en manos de las organizaciones, no de las personas. Y eso es, de suyo, una violación al marco de derecho que nos rige en México, puesto que los primeros 29 artículos de la Constitución tienen una clara orientación al principio pro persona de los derechos humanos, de manera que cuando las corporaciones, por eso es corporativismo, negocian y acuerdan reglas por las que deben regirse el resto de las personas, pues entonces se anula la potestad de la libertad de los individuos y se les somete a intereses distintos al interés general. El corporativismo, como lo conocemos, se originó en la Italia fascista de Benito Mussolini, quien usó esta doctrina como un método de control de la sociedad a través de la creación de clases, que tomaron decisiones por las personas, y esas clases se agruparon en 3 grandes corporaciones: la clase de los empresarios, la clase obrera en los sindicatos y el gobierno. Este último hacía la función de negociador para imponer sus decisiones y controlar los contratos colectivos de trabajo, los salarios, la producción, el arbitraje en los conflictos laborales y el control de las huelgas. ¿Les suena más o menos conocido? ¿Sí? Fue el modelo que usó el viejo PRI, y tal vez recuerden a su más grande aparato, la llamada CTM, la Confederación de Trabajadores de México, que controlaba Fidel Velázquez, para evitar que la clase obrera dejara de estar alineada al gobierno. De hecho, bien que podemos recordar a los clásicos 3 sectores que negociaban para validar la imposición de los candidatos a la presidencia de la República en los tiempos del PRI hegemónico: el sector obrero en la CTM, el sector social en la CNOP y el sector campesino en la CNC. Pero además estaba la otra parte en el sector patronal, organizado en las cámaras empresariales, teniéndose así un modelo de anulación de la meritocracia en que las capacidades individuales de las personas no se consideraban,
para tener sometidos a todos a un mismo interés, frenando la competitividad y en donde pues, de nada servía tener a un trabajador eficiente si no podía alcanzar más beneficios por su esfuerzo laboral o profesional y quedaba igual que un trabajador desobligado. Al final del día, no se trataba de que la sociedad prosperara, sino de que el PRI conservara el poder, y ese modelo se mantuvo más o menos estable e intacto desde los tiempos de Lázaro Cárdenas y hasta los de Luis Echeverría, que por cierto fue el primero en pelearse con los empresarios en la década de 1970, y ahí se comenzaron a tomar medidas económicas populistas que le quitaron poder económico al sector productivo, siendo absorbido por el gobierno, y crearon un exceso de oferta cuando el gobierno se convirtió en empresario, en una economía cerrada, que trajo como consecuencia un desequilibrio en el consumo, hasta que el exceso de oferta paralizó la economía y solo se pudo reactivar mediante la devaluación de la moneda, para que otros pudieran adquirir esos productos. Pero eso encareció los productos, se produjo inflación, y fue el tiempo en donde aparecieron las recurrentes crisis económicas de los años 70, que duraron 2 décadas de crisis y atraso. Luego de esta distorsión, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, se retoma el corporativismo mediante el Pacto de Solidaridad Económica de 1987. Los empresarios regresan a estos acuerdos cupulares. Eso, con Carlos Salinas de Gortari, se convirtió en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico de 1989, que por mantener el control de precios y por mantener la inflación, terminó arruinando la economía por la obsesión de tener la inflación demasiado abajo con respecto a la capacidad real de pago de las deudas que México tenía. Por eso se vino el error de diciembre. Y desde 1995, desde el gobierno de Ernesto Zedillo, pues se le pusieron límites al corporativismo, se fue reconociendo la independencia de los poderes de la Unión y de los sectores, siendo el tiempo en que la CTM pierde su fuerza, y de hecho en 1997 también pierde a su líder histórico, cuando muere Fidel Velázquez. Entonces los sectores sociales se quedaron desorientados y en la orfandad, porque estos grupos no estaban preparados para ser libres, necesitaban alguien que les mandara. Buscaron el cobijo en los gobiernos del PAN y en la creación de otros grupos corporativistas, como la Unión de Trabajadores de México vinculada al PRD. Ante un entorno de libertad económica, los únicos que sí podían ser competitivos pues eran los empresarios, que ya llevaban 20 años rompiendo con el gobierno. Y por ello es que se generó una mayor riqueza en el marco del Tratado de Libre Comercio hacia los empresarios. Pero los demás sectores pues estaban acostumbrados a tener un amo, un patrón. Y como ya no estaba pues perdieron competitividad. Y eso fue lo que produjo la desigualdad social, no el mal llamado neoliberalismo. Fue el modelo. No fue el modelo, fueron las personas las que no entendieron cómo había cambiado el mundo. Un amplio segmento de la población no sabía lo que era la libertad económica, le tuvo miedo a la libertad y por eso se quedó rezagada. Y si a eso le sumamos que algunos empresarios sí se prestaron actos de corrupción con los gobiernos del PRI y del PAN para verse favorecidos en los grandes contratos de obra pública, pues la desigualdad se volvió ofensiva para todos. Pero repito, el problema no era del modelo, sino del miedo a la libertad de unos que no se atrevieron a crecer y otros que se pasaron de listos yendo de la libertad al libertinaje económico. El problema es que con López Obrador, en lugar de educar a la población en la libertad para emprender y prosperar por su propio mérito, pues le resultó más fácil volver a ponerle dueño a la población y se está recuperando esta idea corporativista con la creación de un nuevo sector social fundado en la clientela política de los programas de bienestar. Así es, no te están regalando dinero porque sea bien bueno el gobierno, y además que es tu dinero, sino para que te conviertas en cliente y votes siempre por Morena. Así como el intento de meter al redil a los empresarios a través del Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza Carlos Salazar, y la creación de un sustituto de la CTM en la figura de la nueva Confederación Sindical Internacional Democrática de México, que preside Napoleón Gómez Urrutia. Una fichita. Con ello, el gobierno de la 4T pretende revivir a un dinosaurio, a ese horrible fantasma que había causado el atraso de México. Pero como los empresarios ya probaron la libertad y les gustó, pues no les pareció que se les sometiera al interés del gobierno. Y López Obrador, como Echeverría, también se peleó con los empresarios. En los hechos, la 4T
pretende volver al corporativismo fascista que ya sufrimos en México y que solo trajo el atraso y quitó competitividad a las personas. Lo que no entiende López Obrador es que el mundo ya cambió y que los millennials, que viven ya interconectados en el mundo con las redes y les llega información de todas partes, pues se manejan de una manera más libre y no son compatibles con esta idea de querer controlar a la sociedad a través de organizaciones. No les va a funcionar. Hasta aquí por hoy de la cultura política. Es momento de irnos al análisis de coyuntura, que a decir verdad, híjole, es preocupante. Sí que debería preocuparnos porque tenemos un dictador en Palacio Nacional, o por lo menos alguien que pretende serlo. Es más claro que nunca que López Obrador se siente un emperador. Y también nos debe quedar bien claro que en una república la soberanía no es del gobernante, no es del presidente, no es de López. La soberanía está en la ley. Y la ley fue consensuada con el pueblo, o al menos así se supone. Así que los caprichos personales del presidente no caben en la República Mexicana, ¿eh? Esto sale a colación porque a López simplemente no le interesa el país ni los mexicanos. Solo le interesa él y su enfermizo narcisismo. Porque resulta que ahora en México se persigue como delito ser institucional y cumplir con las funciones legales inherentes a la función pública. A López lo único que le importa es lealtad ciega a su persona, sin importar que esa lealtad raye en la ilegalidad. Pero no, López, a ver, que te quede bien claro, tú no mandas. En México, los patrones somos los mexicanos, nosotros mandamos, y tú solo eres nuestro empleado, el que va por los chescos. Nosotros mandamos, y tú obedeces, y si no quieres obedecer, la puerta de Palacio Nacional está demasiado grande como para que te largues derechito a tu rancho. Voy a repetirte las palabras de Pablo Gómez, ese seguidor tuyo que antes era un fanfarrón y que se les plantaba a los presidentes y ahora es un lacayo sumiso. Pablo Gómez dijo, el presidente obedece u obedece. Así que Andrés Manuel, obedeces o te largas. Y si te vas a ir por las buenas, porque ya hartaste al tigre, el tigre ya está suelto. Y si te pones pesadito, entonces vas a terminar yéndote por las muy malas. ¿Qué es eso de andar amenazando jueces porque solo están cumpliendo con la ley? Tú, como nuestro sirviente, Andrés Manuel, no estás en posición de ponerte a amenazar. Eso nos toca a nosotros. Así que tienes terminantemente prohibido seguir violando la ley y mandando al diablo a las instituciones. Tienes la obligación de someterte, sí o sí. Y si no te gusta, te puedes largar. Recuerda que en México se investigan los hechos, no a las personas. Y el juez Juan Pablo Gómez Fierro no ha cometido ningún delito al cumplir con el precepto legal de proteger el derecho de quien recurra a la justicia porque siente que se le han atropellado sus garantías constitucionales. Así que se investigan los hechos, no a las personas. Si se trata de investigar a las personas, pues ¿qué? ¿Le vas a buscar al juez quiénes eran sus amigos de niño, con quién se reúne, con quién se tomó una foto, quién de los que se reunió ya cometió un delito para irte por allí? Si nos vamos a eso, a investigar hacia las personas, tú tienes muchas cuentas que dar, Andrés Manuel. Tú proteges a narcotraficantes. Tú asesinaste a tu hermano cuando eras niño. Tú eres un extorsionador y lo sabe muy bien tu director de Pemex. Tú mientes, tú robas, tú traicionas al pueblo. Y aunque todos hemos visto en público tus actos de corrupción, no los podemos presentar como pruebas contra tu persona, sino los delitos. En primer lugar, si nosotros presentáramos los videos buscando investigar a tu persona donde apareces violando la ley, pues no se va a considerar una prueba plena. En segundo lugar, porque aunque así fuera, Gers Manero o el inspector Clouseau, no es autónomo, es otro lacayo tuyo. Andrés Manuel insiste en violar la ley descaradamente. Así es que, ya ándate con cuidado, Lopitos, porque en una de esas vas a meter la pata de manera evidente sin darte cuenta, y entonces sí, te vas a tener que ir destituido en un juicio político, y de ahí, derechito a la cárcel. Dice Andrés Manuel que es diferente, pero todo es cosa de tantita curiosidad, de revisar viejos videos de los desplantes de Echeverría, de López Portillo, de Miguel de la Madrid o de Salinas de Gortari, para darnos cuenta que López Obrador es igualito a ellos, una copia fotostática, fiel de su original, de esos que imponían su capricho por encima de la ley. Y Andrés Manuel está violando la Constitución al promulgar una reforma eléctrica ilegal. Y vuelve a violar la Constitución al intentar apoderarse a la vista de todos los mexicanos del Poder Judicial cuando es algo que está estrictamente prohibido.
¿Dónde está la separación de poderes? Yo creo que ya hay suficientes elementos para configurar acciones y omisiones por las que López Obrador debe ser destituido y encarcelado. Las evidencias son clarísimas. Si acaso, lo único que en realidad puede salvarlo es que sí haya un dictamen médico que confirme que tiene un trastorno psiquiátrico, motivo por el cual ya no pisaría la cárcel, pero sí sería destituido por incapacidad para ejercer el cargo. A ver, Andrés Manuel, ¿qué padeces que no nos dices? Pareciera que tienes Asperger. Te resistes al cambio, eres necio, te aíslas, te fijas una meta y no te mueves de ahí aunque sea ilegal, y además no te gusta que nadie te gane, aunque tenga la razón. Y si no tiene trastornos mentales López Obrador, entonces simplemente se confirma lo que he venido diciendo desde hace 18 años. Que López no es más que un vulgar priista corrupto de la vieja guardia y nunca va a dejar de serlo. Simplemente lo pongo así. Si para López el Estado de Derecho es una excusa, entonces ¿dónde queda la frase que se atribuye a Benito Juárez? Que por cierto ya viene su aniversario. Porque con eso, López revela que a él no le interesa el derecho ajeno, y menos la paz. Y al amenazar al Poder Judicial, lo que está haciendo es declarar abiertamente la guerra a todo aquel que no piensa como él. Atropella la separación de poderes, violando la ley, al pretender imponer su voluntad personalísima sobre la facultad del Poder Judicial para proteger el derecho de todo aquel que se inconforme por los actos de autoridad del gobierno. Vaya, lo sucedido es tan grave que ya en Estados Unidos se dieron cuenta, y los representantes del Partido Demócrata ya se lo advirtieron al presidente Biden. Les preocupa no solo la violación al TEMEC, sino la militarización de muchas funciones civiles del gobierno mexicano, lo que nos devuelve al fascismo del que hablamos la semana pasada y en el tema de aprendizaje de hoy sobre el corporativismo fascista que manejaba Mussolini. De manera que tal pareciera que López está dando mucho poder al ejército para tenerlo de su lado, por si se le ocurriera hacer alguna locura o alguien intentara destituirlo. Lo que se ve claramente es que López Obrador está ejerciendo demasiada presión al Poder Judicial y se nota que quiere poner de rodillas a Arturo Saldívar ante su persona. Y que Saldívar renuncia a la autonomía del Poder Judicial en un acto grosero y grotesco de abuso de poder, de violación a la ley y de prepotencia que no te vamos a tolerar, Andrés Manuel. Antes de lograrlo, te nos vas del poder. Lo más humillante es ver a Sánchez Cordero, que habiendo sido ministra de la Corte, ahora sea un auténtico florero cuya opinión no le importa a nadie. Ni siquiera la pelan para que medio oriente al gobierno cuando está haciendo mal las cosas con este asunto de la reforma eléctrica y con la amenaza a los jueces. Digo, no quiero creer que en realidad sea porque Olga Sánchez Cordero no sabe nada de derecho y no estaría capacitada para asesorar al gobierno en la materia. Quiero pensar que es porque no la pelan. Al final, López va a perder, ya sea en las Cortes, o en la Suprema Corte de Justicia, o en tribunales internacionales. ¿Por qué? Por violar la ley, por violar derechos humanos, por violar tratados internacionales. En fin, hasta aquí de este animal político. Colofón. Son 3 temas, es rápido, pero vamos a manejarlos de volada. Primero, no podemos eludir que el crimen organizado sí es un actor político de facto que pone y quita candidatos. Estamos viendo cómo se dispara la violencia en los estados en que las encuestas no están favoreciendo a Morena o se está emparejando con sus competidores. Y aunque podría parecer una coincidencia, lo que confirma la sospecha es la insistencia en poner a Félix Salgado Macedonio como candidato al gobierno de Guerrero. Recordemos que cuando Félix fue alcalde de Acapulco, se desató la presencia del crimen organizado, e incluso se ha hablado de vínculos entre Félix Salgado Macedonio y los criminales. Pero además es público, todos lo hemos visto, aquí no hay ninguna mentira, hasta los chagros lo han visto, que López Obrador protege abiertamente a la familia de Chapo Guzmán, ya sea liberando a su hijo, por órdenes directas de López Obrador, o yendo a saludar de mano a la mamá del Chapo, o buscando facilidades para que la familia de este narcotraficante pueda viajar a Estados Unidos a visitarlo. Así que es ineludible pensar que Félix es un candidato que ha sido impuesto por el crimen organizado y ni López Obrador ni Mario Delgado les pueden decir que no. Y entonces yo me pregunto, ¿quién gobierna o quién tiene el poder en México? ¿López o ante quien López se rindió el 17 de octubre de 2019 allá en Sinaloa? Duele reconocerlo, pero López Obrador rindió a México ante el enemigo. Le cedió toda la soberanía al crimen organizado. Pide que abracemos,
no balazos, a los criminales, pero pide que se investigue a los jueces y hace linchamientos políticos contra sus enemigos políticos. Y ahora resulta, parece ser, que el crimen organizado va a poner a los funcionarios que quiera. Si ya puso al presidente. 2. No están vacunando a todo el personal de salud, menos al del sector privado. E insisto, la 4T está incumpliendo recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está actuando sistemáticamente para negar medicamentos a un grupo de la población que está sufriendo. Y ambas situaciones son violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por los que López Obrador puede ser juzgado en tribunales internacionales. Y ni así entiende. Por cierto, pareciera que el verdadero presidente de México ya es Joe Biden, porque la economía mexicana no se ha hundido gracias a las remesas que han crecido. Y estas han crecido porque el plan de rescate del gobierno de Estados Unidos le está dando más dinerito a los mexicanos indocumentados, que ahora pueden enviar más dinero a sus familias en México. Además de que la reactivación económica de aquel país está aumentando las exportaciones mexicanas. Y eso evita que nuestra economía se termine de desfondar. Así que, si el país no quiebra, pues no va a ser por los programas sociales de Lopitos, sino porque Estados Unidos está activando la economía de México. Y si eso se suspendiera, entonces sí, el país quiebra por completo. Obviamente, se nota cuando López está recurriendo a Biden para que tenga vacunas, las vacunas que en México se necesitan. Y solamente así va a poder materializar la promesa de todas las vacunas que no ha cumplido. Y es que resulta que el mecanismo COVAX de la ONU no va a enviar vacunas a México por 2 razones. La primera es porque México no es considerado un país pobre. O sea que López Obrador nos mintió en campaña al querer hacernos creer que México era el peor país del mundo y que era un desastre económico por culpa del PRIAN. En realidad, México es una de las primeras 20 potencias del planeta entero. Y aunque López Obrador ha estado tratando de destruirlo todo, todavía no ha logrado empobrecer lo suficiente a México como para que salgamos del club de los ricos. La otra razón por la que no dan vacunas es porque López Obrador mintió. Dijo que México ya tenía aseguradas todas las vacunas. Y yo me pregunto, si ya tenemos aseguradas las vacunas, ¿por qué se las estamos mendigando a la ONU y ahora a Estados Unidos? Nos volviste a mentir, López. No hay suficientes vacunas y por eso estás tratando de hacer maromas. ¿O ustedes cómo la ven? 3. Que Romero Deschamps ya se va. Ya renunció a Pemex. ¿Y? ¿Eso es todo? ¿Que ya no lo van a investigar por corrupto? ¿Ya no lo van a encarcelar? López Obrador prometió encarcelar a los corruptos y no cumplió. Y si no, díganme, ¿cuántos de los corruptos que López Obrador ha señalado están sentenciados y en prisión? ¡Ninguno! ¡Cero absoluto! Ni siquiera Rosario Robles ha sido juzgada. Y si no está juzgada, pues no está sentenciada. Por lo que actualmente está en calidad de presa política. Y vaya que Rosario Robles fue acusada a partir del informe de la Auditoría Superior de la Federación, que fue quien descubrió la estafa maestra. Precisamente la auditoría es la que evidenció que López Obrador mintió con el costo de la cancelación del aeropuerto. Y es que eso de combatir la corrupción es otra mentirota. Y si no, pregúntenle a Alejandro Esquer, secretario particular de López Obrador, y de pasada a Jaime Cárdenas, que renunció al instituto para devolverle al pueblo lo robado por los actos de corrupción que hay ahí adentro. Hasta aquí por hoy del Político Animal. Si les gustó, dejen sus comentarios aquí en la cajita de abajo, háganos saber temas que quieran que se traten aquí, y no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones, invitar a más a que se suscriban, repitan este video, compártanlo, que México se entere de cómo nos vienen engañados descaradamente. Tenemos que aprender cultura política y no dejarnos. Ya vienen las elecciones, y si otra vez se vuelve a meter la pata, va a ser culpa de los mexicanos, no va a ser culpa de la 4T ni del gobierno. Así es que vayamos aprendiendo bien para que no nos vuelvan a ver la cara, ni la 4T ni ningún otro partido. Nos vemos el próximo jueves y aquí los espero con mucho cariño. Hasta la próxima.